¿Van a marchar mañana, sí o no? Cuéntenlo a ver. ¿Cómo están programados para mañana? Todos tienen derecho a marchar. Eso sí, pues los empleadores, a los que no les lleguen los trabajadores, ellos también están en todo su derecho de descontar el día. Porque es que aquí es cierto que la Constitución respalda el derecho a establecer colectivos, el derecho a marchar, el derecho a agruparse y demás, pero en ninguna parte dice que se pueda dejar de trabajar y se pueda dejar de cumplir con sus responsabilidades según contrato que se tenga con la empresa para ir a marchar. O sea, yo no puedo dejar mi puesto tirado e irme a marchar porque pues la Constitución me lo permite. No, eso no es así. Luego, la Constitución sí contempla para aquellos que están sindicalizados, como los señores de FECODE o de la USO, sí contempla una figura en la que pueden dejar de trabajar, es decir, se pueden declarar de manera permanente en huelga, pero no tienen que recuperar el tiempo y tampoco les pueden tocar el salario, pero pues como la figura lo dice y como el reglamento lo ordena, tiene que haberse declarado una huelga de manera legal. Es decir, se tiene que haber transitado todo el debido proceso para poder declararse en huelga permanente, después de haber intentado todas las negociaciones, como lo ordena la ley, y pues si no se logra llegar a un acuerdo, entonces el colectivo se declara en huelga y pues ahí sí no tenemos nada que decir. Van, marchan. Si quieren no marchan porque pues están en huelga y simplemente van a seguir cobrando salario. Pero no es el caso cuando se tienen paros, cuando se tienen ceses de actividades o cuando se tienen convocatorias, como dicen los señores de FECODE, que es esta para mañana. De manera que, señores empleadores, si ustedes están dudándolo, pues no lo duden. No lo duden, y si alguno de sus pupilos no les llega mañana en todo el día, pues que no les tiemble la mano para descontarles el día, porque eso justifica configura, perdón, una ausencia sin justa causa. Y pues como lo debe decir el contrato, cuando hay una ausencia sin justa causa, el día debe ser descontado, se les llama la atención, se les pasa el disciplinario que haya que pasárseles, y bueno, cuando acumulen el número de faltas sin justa causa que determine el contrato, pues ya ustedes tomarán decisiones. Así que es falso lo que estaba diciendo hoy el ministro de que no puede haber retaliaciones. No, a nadie, esto sí, óiganlo bien, a nadie se le puede prohibir que salga a marchar mañana. Pueden salir a marchar sin duda, pero resulta que la convocatoria a la marcha es de 9 a 12 de la mañana, de 9 de la mañana a 12 del día. O sea, son 3 horas y la jornada laboral, pues ustedes me dirán de cuánto es. Entonces, que si quiere que usen las 2 horas de almuerzo para marchar y se presenten a las 12 y trabajen común y corriente sus 7 horas de 12 a 7 de la noche. Bueno, no sé, cada quien lo podrá negociar con sus empleadores. Es cierto que el que quiera ir a marchar lo puede hacer, pues porque es un derecho constitucional, pero vuelvo y les digo, así como se tienen derechos, se tienen deberes. Y en ninguna parte de la ley dice que los empleados pueden ausentarse de su puesto de trabajo para ir a marchar, mucho menos si es una marcha para ir a aplaudir al presidente de turno, que es a su misma vez quien la convoca. Y es falso también decir que la reforma laboral, que está a punto de hundirse, ojalá los 8 congresistas que radicaron la ponencia de archivo no vayan a cambiar su voto y mañana, como lo dijeron la semana pasada, la hundan, y si no, pues entonces se los tenemos que cobrar en las próximas elecciones, porque uno no cambia de parecer así de una semana a otra. Y lo único cierto es que esta reforma laboral ni genera empleo, ni ataca la informalidad, ni ataca el desempleo. No, le da más derechos a los empleados formales, que justamente son los que tienen todos los derechos. O cualquiera de ustedes que sea empleado formal, pues díganme si no le pagan prestaciones, si no le pagan primas, cesantías, vacaciones. Díganme si no tienen derecho a las licencias no remuneradas y a su misma vez las licencias remuneradas que contemple cada empresa privada, perdón, para la que ustedes trabajen. Hay unas licencias que no son negociables, como la licencia de luto, por ejemplo, la licencia de paternidad, la licencia de maternidad. Díganme si ustedes como empleados formales no las tienen.
Y pues la respuesta, como la ley lo determina, debe ser que sí las tienen. Por ende, es mentira que a usted lo están esclavizando, no coma cuento. No coma cuento porque a ningún empleado formal en Colombia lo están esclavizando. A ninguno. Para nada. Todos trabajan las jornadas laborales como la ley lo determina en su número de horas. Y si alguno de ustedes está trabajando, empleado formal está trabajando más horas de las que la ley determina, pues ustedes bien pueden también tomar acciones legales ante el Ministerio de Trabajo denunciando a su empleador, así sea de manera anónima. Porque no está bien que no se sea justo con los empleados. Luego, la reforma, y quiero ser muy reiterativo en este asunto, la reforma en ningún momento habla de los informales o de los desempleados. En ningún momento habla de las garantías y de los derechos para ellos. Es más, ni siquiera contempla acabar con los contratos de prestación de servicios. Obviamente, pues porque el gobierno tiene miles de empleados por prestación de servicios y no les conviene que se acaben estos contratos. Entonces es mentira que los que estamos oponiéndolos a la reforma estamos en contra de que los trabajadores tengan derechos. No, porque los trabajadores formales en Colombia ya tienen derechos, señores. Ya tienen derechos. Por lo tanto, aquí lo que nos estamos oponiendo es a que no se piense en ese 60% que está en la informalidad. En ese 60%, incluidos los de prestación de servicios, que no tienen derecho a una prima, no tienen derecho a unas cesantías, que de su sueldo tienen que pagarse la seguridad social y son disque empleados del gobierno. Oiga, el gobierno que está promoviendo los derechos para los empleados. Y ninguno está pensando en ellos, ni la reforma ni nadie. Y por eso es que nos oponemos a la reforma. No nos podemos dejar intimidar. En Colombia ningún trabajador formal es esclavo, ninguno. Eso que quede claro. Y mucho menos los funcionarios públicos como los señores de FECODE, que el año pasado, por ejemplo, según datos de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, entraron o interrumpieron las clases de los estudiantes 20 veces. O sea, los estudiantes dejaron de ver clase el año pasado 20 días, lo que equivale a un mes hábil, tomando semanas de lunes a viernes, ¿cierto? 4 semanas de clase perdieron los estudiantes el año pasado por cuenta del cese de actividades de los señores de FECODE. A eso súmenle las 7 semanas, poco más de 7 semanas que durante el año se tienen vacaciones. No, pues entonces así es muy fácil concluir por qué los resultados de la educación en Colombia. Simple. De manera que no, para mañana que quede claro, es cierto, no se puede prohibir el derecho a que ellos vayan y se manifiesten como lo ordenó el presidente. Luego es importante ser reiterativo que eso no quiere decir que puedan dejar el puesto tirado para ir a hacerlo. No, pues tienen, así como cuando uno tiene que ir a hacer una vuelta o como cuando uno tiene una cita médica, pues uno tiene que hablar con su superior y mirar a ver de cuánto tiempo de permiso estamos hablando, cuánto tiempo me va a dar para ir a la cita médica, a qué horas me voy, a qué horas vuelvo. Más o menos algo así es lo que hay que hacer, concertarlo. Esto por encima de lo que el señor presidente y lo que el Ejecutivo digan. Recuerden que el Ejecutivo no es la rama del poder encargada de ejercer la justicia en Colombia. Entonces, por mucho que Petro diga que todo el que mañana prohíba la ida, la marcha, va a tener consecuencias, eso son puras patadas de ahogado. Es pura presión para que usted sí vaya. Porque Petro no es el encargado de poner sanciones y tampoco lo es el ministro del Trabajo. Se tiene que llevar a cabo un debido proceso. Y si usted va y denuncia a su jefe porque no lo dejó marchar, pues hay que hacer una investigación a ver si eso es verdad. Al jefe le tocará dar descargos. Luego de los descargos, luego de los descargos, el árbitro tendrá que tomar la decisión. Entonces, que quede claro, ciudadanos, sí, usted tiene derecho a ir a marchar, pero no tiene derecho a dejar su puesto tirado para ir a marchar. Por lo que les recomiendo, de manera muy respetuosa, especialmente si trabaja en el sector privado, les recomiendo que vaya con su jefecito o con su jefecita y trate de llegar a un acuerdo a ver en qué momentos puede ir a la marcha.
porque la ley en ninguna parte contempla o da el derecho a una persona para dejar su puesto tirado por ir a la marcha. Y si entramos en el debate del día cívico, que hasta esta hora me corregirán los que si estoy diciendo algo que no es, pero hasta esta hora no tenemos todavía decreto firmado porque está muy difícil de justificar ese día cívico. Nadie puede decretar un día cívico porque se levantó con ganas de día cívico mañana. Pero si nos vamos entonces al marco del día cívico, pues resulta que eso solo cobijaría empleados públicos. Así que vuelvo y le digo, si usted hace parte del sector privado, es mejor que se cure en salud y consúltelo primero con la almohada, a ver si usted le quiere hacer el favor al títere que tenemos en la presidencia, y segundo con su jefe, porque no vaya a ser y usted lo vaya a lamentar a fin de mes, porque eso sí, si le descuentan el día, téngalo por seguro que Gustavo Petro no le va a responder. A usted Gustavo Petro no le va a pagar el día que le descuente. Y tiene razón Petro, pues a nadie lo van a echar mañana porque no vaya a trabajar. O sea, que uno no vaya a trabajar un día no es una justa causa para que a mí me echen del trabajo si tengo un contrato indefinido. Pero sí es una justa causa para que me descuenten el día. Por eso Petro, en medio de su inteligencia discursiva que la tiene, dice que a nadie pueden echar del trabajo porque vaya a marchar. Eso es verdad. Pero a usted sí le pueden descontar el día por no presentarse en el trabajo. Hay empleadores que lo hacen, hay otros que no. Yo no descontaría el día por no presentarse en el trabajo en un día normal. Pero si la razón para no presentarse es porque se fue a una marcha de Petro, claro que le descuento el día. Y si tiene antecedentes disciplinarios, se va. Porque además, si usted tiene antecedentes disciplinarios y a ese antecedente le va a sumar que mañana no llegó a trabajar porque se fue para la marcha de Petro, pues es posible que la suma de faltas disciplinarias sea suficiente para cancelarle su contrato. Entonces no podrá usted decir el día de mañana es que me echaron porque fui a la marcha. No, lo echaron porque fue a la marcha. Eso produjo una falta injustificada en su puesto de trabajo. Y esa falta injustificada, sumado a otros antecedentes disciplinarios de antes, es posible que ya configure una justa causa para terminar el contrato. ¿Listo? Eso pues para que quede claro frente a mi opinión. Algunos me preguntaron qué opinaba yo de las marchas mañana y pues yo creo que queda clarísimo.